El presidente ruso Vladimir Putin se encuentra en un estado de crisis. Después de aproximadamente 2 años y medio de lucha, su ejército aún no logró capturar Ucrania. Por el contrario, cada ganancia territorial va seguida de una reacción aún más feroz por parte de Ucrania. Peor para Putin. Esta respuesta cuenta cada vez con más apoyo del resto del mundo. Se han enviado cientos de miles de millones de dólares en ayuda militar a Ucrania y se han asumido compromisos por valor de miles de millones de dólares. Además, Putin ahora debe afrontar el hecho de que sus acciones han llevado a muchos miembros de la OTAN a tomar medidas para rearmarse a fin de estar preparados para un posible conflicto con Rusia. No es así como se suponía que iba a ser la anexión de Ucrania. Rusia esperaba un ataque y una ocupación del país en unas pocas semanas, y Occidente ni siquiera tendría la oportunidad de reaccionar. No sucedió. Pero al menos Putin solo tiene que preocuparse por Occidente, ¿verdad? No es de extrañar que el eterno enemigo Rusia defendiera a Ucrania. Para Putin, este es otro ejemplo de cómo Occidente intenta ejercer control geopolítico sobre el resto del mundo metiendo su nariz colectiva en cosas con las que no tienen nada que ver. Sin embargo, no es solo Occidente el que se opone a Rusia. Desde el estallido de la guerra en Ucrania, Japón se ha posicionado no solo como un socio de Ucrania, sino también como un enemigo cada vez más real de Rusia. Ahora el país ha asestado otro golpe devastador a las ambiciones de Putin y nuevos cambios en la política interna podrían convertirse en una espina aún mayor para el presidente ruso. Esto nos lleva al vídeo. Echaremos un vistazo al último golpe devastador de Japón a Rusia, así como también examinaremos todo lo que Japón está haciendo para oponerse al régimen de Putin. También descubrirá por qué está sucediendo todo esto. Antes de sumergirnos en el debate clave en torno al enfoque de Japón ante el conflicto en Ucrania. Pero primero, un golpe devastador. En febrero de 2024, funcionarios japoneses y ucranianos se reunieron para discutir un nuevo acuerdo de inversión que esencialmente podría servir como una forma para que Japón canalice dinero a Ucrania, incluso ante los continuos bombardeos de Rusia. Durante las negociaciones del acuerdo, Japón reafirmó el compromiso adquirido al inicio del conflicto de seguir apoyando la reconstrucción de Ucrania. Esas conversaciones fueron extremadamente productivas. El primer ministro japonés, Fumio Kishida, ha anunciado un acuerdo fiscal bilateral en el que ambos países codificarán un conjunto de normas fiscales para evitar la doble imposición de empresas y particulares. En otras palabras, los inversores japoneses que quieran invertir dinero en Ucrania ya no tienen que preocuparse por los impuestos tanto de Japón como de Ucrania. Aunque esto pueda parecer pequeño, significa que Japón está cada vez más involucrado en ayudar a Ucrania, facilitando a los inversores gastar dinero en el país. Dinero que Ucrania necesita desesperadamente para reconstruir y financiar la lucha contra Rusia. Japón apoyará estas nuevas normas fiscales facilitando los controles de visas, facilitando nuevamente a los inversores japoneses la entrada e inversión en Ucrania y proporcionando un mayor apoyo a las empresas japonesas de capital de riesgo en Ucrania. Aunque Kishida no proporcionó más detalles en ese momento, su homólogo ucraniano, Denis Shmyhal, anunció más tarde en la plataforma de redes sociales Telegram que Japón crearía un programa de 2 partes para proporcionar $1.350 millones en apoyo a los inversores japoneses que trabajan en Ucrania. Eso equivale a $1.350 millones, que podrían convertirse en muchos más miles de millones con el tiempo. Todo el dinero que Ucrania puede utilizar para financiar tanto su guerra como sus esfuerzos de reconstrucción. Según Shmyhal, el nuevo acuerdo fiscal también abre la puerta a que los principales fabricantes de automóviles japoneses, como Toyota y Honda, abran fábricas en Ucrania. Una vez más, estas instalaciones de producción están orientadas al futuro, proporcionando empleos a los ucranianos después de la guerra, al tiempo que demuestran que las empresas internacionales están mucho más dispuestas a hacer negocios con Ucrania que con Rusia. Gran golpe para Putin. Y ese no es el único golpe que Japón ha recibido en los últimos meses. Según La Voix, Japón
ya había proporcionado $10,000 millones en ayuda a Ucrania hasta febrero de 2024. Es importante señalar que esta ayuda era de naturaleza tanto humanitaria como financiera, no el tipo de ayuda militar que muchos otros países han proporcionado. Después de la conferencia de primeros ministros de Ucrania y Japón, también se supo que Japón se ha comprometido a proporcionar asistencia financiera por un importe de otros $12,000 millones, de los cuales $4,7 millones se destinarán a Ucrania hasta finales de febrero de 2024. Esto sitúa a Japón entre los 5 primeros países del mundo en términos de ayuda financiera a Ucrania, detrás de Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido y varias instituciones europeas. El mensaje que Japón envía a Putin es claro. Tokio apoya a Ucrania. Y si Putin no hubiera recibido ese mensaje en medio de esta nueva avalancha de compromisos financieros, ciertamente lo habría recibido cuando Fumio Kishida compareció ante el Congreso de Estados Unidos para pronunciar un discurso el 11 de abril de 2024. Ese día, Kishida dijo al Congreso que el liderazgo de Estados Unidos en el escenario internacional era esencial, reforzando el compromiso de Japón con lo que Putin considera una hegemonía global occidental. Kishida también dijo intencionadamente a la multitud: como suelo decir, la Ucrania de hoy podría ser Asia Oriental mañana, antes de elogiar a Estados Unidos por su apoyo no solo a Ucrania, sino también a la región del Indo-Pacífico. Caracterizó la operación militar especial de Putin como un ataque de Moscú y preguntó cuánto tiempo pasaría antes de que los países del Indo-Pacífico, incluido Japón, enfrentaran una realidad igualmente dura si no fuera por la intervención estadounidense. Kishida concluyó su discurso con un sencillo mensaje a Putin: Japón seguirá apoyando a Ucrania. Si Putin creía que había alguna esperanza de mejorar su relación con Japón, al menos mientras continúa la guerra en Ucrania, estas 7 palabras ponen fin a esa opinión. Pero, de hecho, las relaciones entre los dos países han sido tensas durante décadas, y el anuncio de Japón de una mayor ayuda financiera a Ucrania es el último de una serie de desacuerdos que se han ido acumulando hasta este momento, malentendidos como los que rodean a un pequeño grupo de islas que Rusia llama Islas Kuriles y Japón llama Territorios del Norte. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética ocupó estas islas, que se encuentran a solo 1,350 kilómetros al noreste de la isla más septentrional de Japón, Hokkaido. Desde entonces, la incautación ha sido impugnada, y Reuters señala que las hostilidades entre Japón y Rusia durante la Segunda Guerra Mundial aún no han terminado debido a sus diferentes posiciones en las islas. Estas opiniones se han vuelto aún más determinadas gracias a las recientes acciones de Rusia. Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CIS, a principios de 2010, Rusia parecía estar a punto de ceder sus territorios del norte a Japón. Esta posibilidad en realidad ha tenido un impacto en la política exterior de Japón, dice el CIS, ya que el ex primer ministro Shinzo Abe pasó gran parte de su mandato trabajando para mejorar las relaciones entre Japón y Rusia para crear suficiente buena voluntad que permitiera llegar a un acuerdo. De este enfoque surgieron conversaciones diplomáticas, proyectos turísticos conjuntos e incluso inversiones japonesas en el desarrollo económico local de Rusia. Pero Rusia básicamente tomó toda esa buena voluntad y la desperdició. Desde 2015, Rusia ha aumentado constantemente su presencia militar en los territorios del norte, y las imágenes de satélite muestran que Putin está construyendo infraestructuras que, según el CIS, se extienden hasta 23 kilómetros de Hokkaido. Estos cambios incluyen la construcción de cuarteles lo suficientemente grandes como para albergar a los 7,000 habitantes de Kunashiri, así como el almacenamiento de misiles antibuque BAL, o ASM, en la isla. El punto más meridional de esta isla se encuentra a solo 16 millas del territorio japonés. Actividades similares incluyen la construcción de cuarteles y la instalación del bastión ISM en Itorov, a solo 80 kilómetros del territorio japonés, así como la ampliación de la base
y el desarrollo del aeródromo ruso en Paramashiri. Esta isla está a solo 580 millas de Japón. El ASIM-BAL y el Bastion tienen un alcance de 285 a 310 millas, lo que significa que Rusia esencialmente envió un mensaje a Japón de que podía atacar a casi cualquier barco cerca de Hokkaido si así lo deseaba. Las tensiones aumentaron a lo largo de 2010. Luego vino la invasión rusa de Ucrania, lo que provocó que Japón demostrara que no se dejaría intimidar por la agresión de Putin. Incluso frente a la creciente amenaza rusa en el norte, Japón ha proporcionado consistentemente ayuda financiera a Ucrania. Además, el país fue uno de los primeros en cooperar con Estados Unidos y otros miembros del Grupo de los Siete, es decir, los países del G7, un grupo de 7 de las potencias económicas más fuertes del mundo, en la implementación de sanciones penales. Esas sanciones iniciales incluyeron congelaciones de activos, restricciones al acceso rápido a los pagos y restricciones a la importación y exportación de diversos productos controlados. Siguieron nuevas sanciones. En abril de 2022, Japón revocó el estatus de nación más favorecida de Rusia. Se impusieron más congelaciones de activos y prohibiciones de exportación, incluidas prohibiciones de artículos de lujo procedentes de Rusia. Incluso en 2024, Japón seguirá aplicando sanciones. En febrero de 2024, se unió al G7 para imponer un precio máximo al petróleo ruso, con nuevas congelaciones de activos y prohibiciones de exportaciones en marzo, abril y junio. Japón también ha mostrado su apoyo a Ucrania de otras maneras. Por ejemplo, Fumio Kishida fue presidente del G7 en 2023, cargo que ocupó para llamar la atención mundial sobre las acciones de Rusia en Ucrania. Según el CSIS, sus actividades incluyeron una visita a Kiev en marzo de 2023, la primera visita de un líder japonés a una zona de conflicto activo desde la Segunda Guerra Mundial. No es coincidencia que esta visita a Kiev se produjera aproximadamente al mismo tiempo que Putin celebraba una cumbre con el presidente chino Xi Jinping en Moscú, y esos dos eventos parecieron trazar líneas en la arena entre las cuatro naciones. La visita de Kishida en tiempos de guerra también marcó una ruptura con la tradición japonesa, que generalmente se había centrado en la diplomacia en lugar del apoyo directo a las partes en conflicto. Japón ya no evitaba la guerra. Gracias a Kishida, Ucrania también tuvo la oportunidad de establecer relaciones con países asiáticos con los que de otro modo no podría cooperar. Por ejemplo, en mayo de 2023, el primer ministro de Japón invitó al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a la cumbre del G7, a la que Kishida también invitó a representantes de la India, la Unión Africana y la Asociación de Naciones del Sudeste. Fue otro golpe para Putin, quien ha visto a su actual rival mantener conversaciones diplomáticas con países con los que quiere ganarse el favor. Así vemos el último golpe que Japón le ha asestado a Rusia. La promesa de una continua ayuda financiera multimillonaria es en realidad la mayor promesa después de varios incentivos diplomáticos que ha hecho Japón. Todo lo cual nos lleva a la pregunta: ¿por qué Japón ha decidido ahora apoyar plenamente a Ucrania en sus esfuerzos contra Rusia? Algunas de las razones ya han sido explicadas. Las relaciones de Japón con Rusia siempre han estado marcadas por ciertas tensiones, incluso durante los periodos en los que Japón intentó proporcionar una rama de olivo diplomática. Putin solo ha aumentado estas tensiones al militarizar los territorios del norte, convirtiendo las islas en una amenaza muy real para Japón y su soberanía, incluso si ignoramos los reclamos territoriales de Japón sobre las islas. Sin embargo, estas cuestiones por sí solas no son suficientes para explicar la lenta transición de Japón de los intentos diplomáticos al apoyo total a Ucrania. Otros factores también están en juego. Japón, por ejemplo, tiene un enfoque diferente de su política exterior del que ha tenido durante décadas. Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón tomó la decisión deliberada de orientar su política exterior hacia el pacifismo. Esto lo vemos en las relaciones con Rusia. Hasta los últimos 2 años, las naciones nunca se han enfrentado, ni siquiera cuando Rusia ocupó territorio que Japón reclama como suyo por derecho.
En un artículo titulado Parámetros históricos de la política exterior japonesa, Brookings señala que este enfoque ha sido extremadamente rentable para Japón. La institución del sistema de Bretton Woods, que exigía que las monedas estuvieran vinculadas al dólar estadounidense, condujo a largos periodos de éxito económico. Además, al adoptar un papel más pasivo, sostiene Brookings, Japón pudo capear las diversas crisis, revoluciones y guerras que ocurrieron después de la Segunda Guerra Mundial en las regiones del Indo-Pacífico y Asia Oriental, saliendo casi ileso. Sin embargo, las circunstancias internacionales están alejando lentamente a Japón de su política de pasividad y pacifismo. Uno de esos problemas es la modernización en curso de China desde 2000, y Japón probablemente cree que a medida que crece la influencia de China, está perdiendo lentamente su posición como uno de los principales intermediarios de poder en la región del Indo-Pacífico. Este aumento de la influencia china también puede explicar el acercamiento de Japón a Rusia. Putin y Xi son claros aliados en muchos sentidos. Esto se puede ver en los picos mencionados anteriormente. Si a esto le sumamos la militarización rusa de los territorios del norte, Japón tiene ahora dos países que amenazan su soberanía de maneras sutiles y a veces no tan sutiles. Ante estos problemas, Japón tuvo que cambiar su estrategia nacional. Según el CSIS, este cambio es en realidad el resultado de una evolución que comenzó durante la Guerra del Golfo Pérsico en 1991. En ese momento, Japón dependía en gran medida de Oriente Medio para las importaciones de petróleo, aunque también contribuyó con $13,000 millones para apoyar a las fuerzas de la coalición que luchaban en el Golfo Pérsico. Las acciones de Japón en ese momento fueron criticadas como diplomacia de control y muchos cuestionaron por qué el país se negó a comprometer sus propias fuerzas para apoyar a las tropas de la coalición. El CSIS señala que las críticas marcaron un cambio en el enfoque de Japón hacia el concepto de cooperación internacional. En los años siguientes, estableció y amplió asociaciones con sus aliados y aumentó el gasto en defensa. Estos últimos esfuerzos culminaron con la aprobación por parte del gobierno japonés de una solicitud para el mayor paquete de defensa en la historia del país. El paquete exige que Japón invierta $55,900 millones en su ejército en 2024, una cifra que aumentará anualmente hasta alcanzar un máximo de $62,500 millones en 2027. Si a eso le sumamos la inclusión de Japón en un acuerdo de defensa trilateral con Estados Unidos y Corea del Sur, así como el fortalecimiento de los vínculos con la OTAN, India y Australia, tendremos un país que está remodelando su política exterior. La pasividad no podría funcionar en el panorama global actual. El CSIS señala que los japoneses en general apoyan estos cambios de enfoque. Por ejemplo, una encuesta realizada en marzo de 2022, un mes después de que Rusia invadiera Ucrania, encontró que el 77% de los ciudadanos japoneses creía que la comunidad internacional debía unirse para detener la invasión rusa. De lo contrario, les preocupaba a los encuestados que los cambios territoriales impuestos por Rusia pudieran allanar el camino para futuros intentos de cambio, como la invasión china de Taiwán. Una vez más volvemos a una situación en la que Japón está cada vez más preocupado por los juegos de poder de otras naciones. La ocupación rusa de Ucrania aumentaría la confianza de China para intentar lo mismo en la región del Indo-Pacífico con Taiwán. Por lo tanto, era crucial que se convirtiera en parte de un esfuerzo colectivo para impedir una operación militar especial de Putin, ya que esto significaría que podría justificar la participación en futuros esfuerzos conjuntos para detener la expansión china. Es un completo cambio de política que ha afectado duramente a Putin, quien tal vez creyó que podía mantener relaciones cordiales con Japón incluso después de la invasión de Ucrania. Esto sería posible si no fuera por otro cambio que se está produciendo en Japón. Los políticos que han estado tratando de construir relaciones más sólidas con Rusia durante tanto tiempo están envejeciendo gradualmente. Esto es según un informe de octubre de 2023 de la Fundación Carnegie, que señaló que varios grupos de presión pro-rusos en el país han aparecido en los titulares, incluso cuando Japón ha expresado su apoyo a Ucrania.
Esos políticos de alto rango argumentaron que las respuestas de la OTAN a Rusia fueron provocativas y que Ucrania había dirigido mal su política. Sin embargo, desde 2010, cuando la política prorrusa en Japón alcanzó su punto máximo, los cabilderos se han calmado. El asesinato de Shinzo Abe fue la causa de esta conmoción. El hombre que a menudo se refería a Putin como «Querido Vladimir» es responsable de que Japón no impusiera sanciones a Rusia durante su anexión de Crimea en 2014. También hizo planes para impulsar la cooperación económica entre Japón y Rusia en 2016. Incluso después de dimitir como primer ministro en 2020. La Fundación Carnegie dice que su influencia dentro del Partido Liberal Demócrata de Japón probablemente conduciría a más políticas prorrusas. El asesinato de Abe en julio de 2022 significó que Putin perdiera a su mayor aliado japonés. También tuvo que observar cómo otros aliados, como el ex primer ministro Yukio Hatayama y Yoshiro Mori, se volvían demasiado viejos para tener una influencia real en la política japonesa. Actualmente están jubilados. Otra influencia pro-Putin en la política japonesa fue Muneo Suzuki, el primer político extranjero a quien Putin saludó después de convertirse en presidente de Rusia. Suzuki incluso sirvió como asesor político no oficial de Rusia durante el gobierno de Abe, lo que demuestra cuán fuertes se han vuelto sus vínculos con Rusia. Pero Suzuki ahora opera bajo una nube de dudas internas. Su encarcelamiento por corrupción en la década de 2000 no ayudó, ya que todos sus intentos de visitar Rusia desde febrero de 2022 han sido bloqueados por su propio partido. Una nueva generación de políticos está surgiendo en Japón. Con cada pérdida de la vieja guardia, la influencia de Putin ha disminuido hasta el punto que le resulta casi imposible mantener relaciones con Japón. La firma de un pacto de defensa mutua con Corea del Norte en junio de 2024 significó esencialmente que Putin puso fin a cualquier posibilidad de restablecer estas relaciones. Para Japón, este pacto no será más que una señal más de agresión tras las acciones de Rusia en los territorios del norte y su lealtad a China. Después de todo, Corea del Norte representa otra amenaza grave para Japón en la región del Indo-Pacífico, así como una amenaza para los aliados surcoreanos de Japón. Como subraya el Consejo de Relaciones Exteriores, la alianza con Rusia hace que Corea del Norte sea aún más peligrosa, lo que confirma las afirmaciones de Fumi Kishida de que la agresión rusa contra Ucrania no puede considerarse un problema exclusivamente europeo. Todo esto nos lleva de nuevo a la decisión de Japón de enviar aún más ayuda financiera a Ucrania. Las reacciones de Putin ante este enorme golpe muestran hasta qué punto se han deteriorado las relaciones entre Rusia y Japón. En junio de 2024, Kyodo News informó, tras las declaraciones del presidente ruso, de que las condiciones actuales entre los dos países no son propicias para su regreso a la mesa de negociaciones con el fin de crear un acuerdo de paz para el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Japón probablemente estaría de acuerdo, aunque no por las mismas razones que cita Putin. Según Putin, la culpa es enteramente de Japón y su apoyo a Ucrania. Todo lo que hizo fue hecho por Japón, afirmó Putin, aparentemente ajeno, probablemente deliberadamente, al hecho de que las decisiones de Japón se tomaron en base a sus acciones y operaciones militares especiales. Estos comentarios se produjeron tras la suspensión de las conversaciones de paz con Japón en marzo de 2022. Putin fue aún más lejos y dijo que no dudaría en visitar las islas que conforman los territorios del norte, esencialmente diciéndole a Japón que estaría feliz de alentarlo a fortalecer su estatus como islas rusas. Leyendo entre líneas, queda claro que la profundización del apoyo japonés a Ucrania ha asestado un duro golpe a Putin. No es coincidencia que pusiera fin a las negociaciones del Tratado de Paz en marzo, cuando Japón llevaba 2 años apoyando a Ucrania. La promesa de otros, $12,000 millones en ayuda parece ser el colmo, y el dinero envía una señal más clara que nunca de que Japón ya no es un aliado de Rusia, sino un enemigo. El estado del enemigo nos lleva a la última pregunta que haremos en este video. ¿Se convertirán alguna vez las promesas japonesas de ayuda financiera en promesas de ayuda militar?
Ha habido un debate sobre si Japón debería dar el paso final para reforzar el apoyo a Ucrania. Si eso sucede, el golpe a Putin será incluso más severo que el deterioro de las relaciones que ha tenido que observar durante los últimos 2 años y el paquete de ayuda financiera de Japón combinados. Sin embargo, Japón todavía se muestra algo reacio a entregar armas. De hecho, Japón ya ha encontrado varias soluciones diplomáticas que le permiten suministrar indirectamente armas a Ucrania sin tener que suministrarlas realmente. Por ejemplo, no parece haber condiciones para la ayuda financiera multimillonaria que proporciona, lo que significa que Ucrania probablemente tendrá libertad para usar el dinero para comprar armas si así lo desea. De lo contrario, esta ayuda ayuda a mantener viva la economía de Ucrania en un momento en el que correría un gran riesgo de colapso. Una vez más, esto podría ayudar a Ucrania a adquirir armas y también permitirle mantener operativa su base de fabricación para que pueda producir armas por su cuenta. Lo más interesante es que Japón ha encontrado algunas soluciones en el departamento de armas. Por ejemplo, Nikkei Asia informó en julio de 2024 que Japón había acordado vender misiles Patriot por valor de $19 millones a Estados Unidos, supuestamente para ayudar a Estados Unidos a reponer sus existencias después de entregar cientos de misiles a Ucrania. No hay condiciones sobre cómo Estados Unidos utilizará esos sistemas de misiles una vez que aterricen en Washington. Es muy posible, tal vez incluso probable, que los sistemas Patriot que Japón suministra a Estados Unidos terminen en Ucrania, donde Estados Unidos actúa esencialmente como intermediario para que Japón no tenga que suministrar las armas directamente. Rusia es consciente de ello. Su Ministerio de Asuntos Exteriores dijo que la aparición de misiles japoneses en Ucrania tendría consecuencias para las relaciones entre Rusia y Japón. Sin embargo, dado el estado de esta relación, es probable que Japón no esté demasiado preocupado por las consecuencias. También vale la pena señalar que Japón ha proporcionado equipos de protección a Ucrania como parte de sus paquetes de ayuda. Las entregas de equipos no letales, incluidos chalecos antibalas, cascos y alrededor de 100 vehículos no militares, muestran que Japón está dispuesto a apoyar a Ucrania de una manera más directa. Sin embargo, él pone límites al envío de armas. Algunos dicen que Japón debería cambiar esta política. Por ejemplo, un artículo publicado en abril de 2023 en el Japan Times indicó que Japón es el único miembro del G7 que aún no ha enviado armas directamente a Ucrania. Sin embargo, el mismo informe señaló que Japón ha realizado cambios en sus directrices, permitiendo las donaciones antes mencionadas de cascos, chalecos antibalas y vehículos. En ese momento, se estaban llevando a cabo discusiones sobre la posibilidad de nuevos cambios a estas directrices que permitirían a Japón suministrar armas letales a Ucrania. Estas conversaciones no trajeron ningún cambio. Sin embargo, el mismo informe sugiere que existe un creciente apetito por una postura más activa en Japón. Nippon Ishin no Kai, un partido populista de derecha en Japón, muestra ese apetito. En 2023, el secretario jefe de la Cámara Alta del partido, Naoki Inoue, decidió enviar 20 camionetas a Ucrania, cada una cargada con conservas y otros artículos. Lo pagó en parte con los estipendios de los miembros de su partido, mientras enviaba el mensaje de entrega. En otras palabras, es el mismo enfoque que Japón podría utilizar para suministrar sistemas de misiles Patriot más de un año después. Otros argumentan que Japón no puede suministrar armas directamente porque tiene su propio déficit. Una de esas personas es Atsuko Higashino, profesora de la Universidad de Tsukuba, que estudia la guerra en Ucrania. Está a favor de que Japón suministre a Ucrania misiles Patriot, aunque también cree que las entregas son poco probables en un futuro próximo, porque Japón todavía tiene un grave déficit en sistemas de defensa, un déficit que las recientes aprobaciones del presupuesto militar podrían corregir. Quizás Japón proporcione ayuda militar más directa a Ucrania en el futuro, cuando crea que puede defenderse contra Rusia y China en la región del Indo-Pacífico. De lo contrario, los $12,000 millones prometidos en febrero de 2024 serán un duro golpe para Putin.
tanto en términos de un mayor apoyo a Ucrania como de un mayor deterioro de las relaciones de Rusia con Japón. Si Japón decide comenzar a enviar armas, a este ataque le seguirá una sombra que señalará la intención de Japón de enfrentarse verdaderamente a Rusia. Y no solo en Ucrania, sino también en los esfuerzos por ampliar su influencia en la región del Indo-Pacífico, así como en los esfuerzos por militarizar los territorios del norte. ¿Pero qué piensas? ¿Se acerca Japón al punto en el que comenzará a enviar armas a Ucrania o todavía está demasiado atrapado en su política de pacifismo para hacerlo? ¿Cómo cree que reaccionaría Rusia si Japón cruzara esta línea y fuera más allá de simplemente proporcionar ayuda financiera a Ucrania? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios y gracias por ver el vídeo. Ahora ve y mira. Australia acaba de darle a Rusia un golpe aplastante, o haz clic en este otro video.